El primer teorema dice lo siguiente, que construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado. ¿Qué significa esto? Supón que tenemos solamente una línea. Aquí tenemos una línea AB. Bueno, esta línea AB me dicen que a partir de esta única línea, imaginemos que no tenemos todo de ahí. A partir de esta única línea vamos a construir un triángulo equilátero. Bueno, yo voy a decir que esa línea es el radio de una circunferencia, de dos circunferencias, perdón. Es el radio. El radio recuerda que es desde el centro de una circunferencia hasta un extremo. Entonces, esta circunferencia tiene un radio. Bueno, pero también puedo trazar otra circunferencia en la cual también sea su mismo radio. Y entonces la línea, la recta principal queda en la intersección de las dos circunferencias. Bueno, ya sea que agarre un punto hacia abajo o hacia arriba, un punto cualquiera en la intersección, voy a unir las líneas, y por el postulado 1 de Euclides dice que se puede construir una línea, una recta finita o infinita. Entonces tenemos una figura que es la forma más fácil de construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado. Sobre un segmento, a partir de ese segmento puedo construir un triángulo. Dice dibujar en un punto dado una recta igual a una recta dada. Tenemos este segmento, la misma idea. Vamos a construir una circunferencia que tenga de radio el punto A, y no me importa cuál sea el extremo mientras quede dentro de mi línea naranja. Bueno, entonces voy a tomar un punto E cualesquiera por aquí de la circunferencia. Yo lo voy a tomar dentro de la circunferencia. No me importa dónde, puede ser hasta F. Entonces por definición de radio yo sé que cualquier punto del extremo de la circunferencia hacia el centro va a medir lo mismo que de A a G. Entonces se puede construir un mismo segmento que mida lo mismo que este segmento que tomé por conveniencia. La otra es un poco más confusa, por así decirlo. Dice restar del mayor de dos segmentos dados un segmento menor igual al menor. Imagina que solo tenemos este segmento, el segmento AE que está en color naranja y el segmento CD que está en color verde. Me dice que le voy a restar el naranja al verde y solo me va a quedar este chiquito. Se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede hacer? Bueno, yo voy a suponer que el punto A es el centro de una circunferencia. Entonces el punto G va a ser el extremo de la circunferencia. Bueno, y unas definiciones de Euclides dice que cualquier punto del centro a cualquier punto del extremo de la circunferencia van a medir lo mismo. Es decir, de aquí para acá mide lo mismo que de A a E. De A a G mide lo mismo que de A a E. Bueno, entonces con esto tenemos que CD por construcción dijimos que es igual a AG. Entonces se puede restar y ya le podemos restar y solamente nos queda el punto GAE. ¿Por qué? Porque ya tenemos este punto que nos marca que es el extremo de la circunferencia. Es simple, sencillo, pero es muy útil cuando queremos construir nuevas cosas a partir de esta idea, que se puede restar. Mira, tú tienes dos triángulos y si estos dos triángulos cumplen que, por ejemplo, uno de sus lados, lo estamos pintando aquí, este y este son iguales y el otro, o sea, es igual al otro, o sea, dos lados de ellos son iguales y el ángulo que está entre ellos es el mismo, mide lo mismo, entonces
por construcción, esos triángulos son lo mismo y por construcción el lado restante es igual, mide lo mismo que el del otro triángulo, más aparte los ángulos restantes de los triángulos también son los mismos. Y ya, eso es lo que nos dice el cuarto postulado. ¿Tiene ¿Entendiste? sentido? Tiene sentido lo que dijiste. Gracias. Ok, voy a comenzar con la propiedad número 5, que dice que los ángulos en la base del triángulo isósceles son iguales entre sí y prolongados sus lados serán también iguales entre sí. Los ángulos que están debajo de la base. Ok, para esto partimos de un triángulo isósceles, o sea, los ángulos internos de este triángulo son iguales y estos dos lados son iguales. Y pues por el segundo postulado podemos, nos dice que un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. De ahí que podemos escoger un punto D, que podemos extenderlo a un punto D y un punto E, estos dos. No, vamos a escoger un punto F y un punto G tal que A a F va a ser igual a D, va a ser igual a G. Y por el primer postulado que nos dice que dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta, podemos unir el punto F y el punto C y el punto B con G. Ok, de tal suerte que el triángulo ABG va a ser igual al triángulo AFC. Y el triángulo BFC va a ser igual al triángulo CBG. Como estos dos triángulos son iguales, entonces de igual manera lo van a hacer sus ángulos. Es decir, que el triángulo, que el ángulo BFG va a ser igual al ángulo BGC y el ángulo BFC va a ser igual al ángulo GBC. De ahí que estos dos ángulos sean iguales. En un triángulo fuesen iguales entre sí, entonces también no serán los lados opuestos a ellos. Sea el triángulo ABC que tenga el ángulo ABC igual a ACB, es decir, que también el lado AB será igual al lado AC, porque si la recta AB no es igual a la AC, una de las dos será mayor. Sea B y córtese en ella BD igual a la recta menor AC y tírese de C, siendo BD igual a AC y BC común. Las dos BD y BC serán iguales respectivamente a las dos AC y CB, y el ángulo DBC igual al ACB. Luego la base DC será igual a la base AB y el triángulo DBC igual al ABC, menor que al mayor, lo que es absurdo. Luego la recta AB no es desigual a la AC, será igual, por lo cual demuestra que es igual. Vamos con la propiedad 6. Sobre una misma base y hacia una misma parte no se pueden construir dos triángulos que tengan entre sí iguales cada dos lados que salen en un extremo de ella. Si se pudiesen construir, sean sobre la misma base AB y hacia una misma parte de los triángulos ABC, ABD que tengan iguales entre sí los dos lados CADA y los CBDB. Tírese la recta CD o el vértice de un triángulo estaría dentro un triángulo dentro del otro triángulo o fuera de él. Supóngase primeramente que esté fuera. Entonces, por cuanto el lado AC es igual al AD, será también el ángulo ACD igual al ADC. Es así que ADC es mayor que BCD. Luego ADC es mayor que el BCD. Por consecuencia, el ángulo BDC será mucho mayor que el BCD. Además, siendo el lado CB igual al BD, sería también el ángulo BDC igual al BCD, lo cual es imposible y queda demostrado que es mayor.
Dice dos triángulos. Si dos triángulos tienen lados respectivamente iguales, como estos se están marcando, y también sus bases, entonces los ángulos em, contenidos por sus lados también son iguales, ¿no? O sea, casi casi este es el criterio que se le conoce como lado, lado, lado. Entonces, si son igualitos, pues entonces el ángulo que está acá, ya sea estos o estos, son iguales. Entonces, acá está su demostración. Dice, si estas bases son iguales, ¿no? Son igualitas. Entonces, de modo que estos lados también son iguales. Entonces, dice aquí, el vértice de uno debe caer sobre el vértice del otro. Pues suponer que no son coincidentes contradeciría la última proposición, o sea, una proposición de aquí arribita, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ya, ¿no? O sea, más o menos dice algo así, ¿no? Que si este lado es igual, pues entonces este ángulo es igual al mismo. ¿Por qué? Porque si fueran diferentes, estos dos lados ya no serían los mismos, del mismo tamaño, y entonces pues ya quedó. Vamos a bisecar un ángulo. Tenemos el siguiente ángulo, al cual vamos a llamar ángulo BAC, donde los vértices del ángulo son los puntos B y C y el punto central es el punto A. Vamos a elegir un punto que pertenezca a esta recta, al cual vamos a llamar D, y un punto que pertenezca a esta recta de tal manera que la distancia que hay entre A y D sea la misma que hay entre la distancia de A y el punto elegido, el cual vamos a llamar E. Vamos a trazar una recta que pase por B y E. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es lo siguiente, vamos a trazar un triángulo equilátero, es decir, un triángulo que tenga los lados iguales, de tal manera que el tercer punto lo vamos a llamar F. De esta manera nosotros trazamos la recta AF. Ahora, tenemos que el segmento AD es igual al segmento AE y que el segmento DF es igual al segmento FE por ser un triángulo equilátero. Y el segmento AF es el mismo tanto para el triángulo ADF como para el triángulo AEF. Por lo tanto, tenemos tres lados que son equivalentes. Por lo tanto, los triángulos ADF son iguales al triángulo AEF. Estos implican que el ángulo DAF es el mismo que el ángulo EAF. De esta manera, a partir de un ángulo, nosotros lo bisecamos en dos ángulos iguales. Construyendo un triángulo equilátero, que sus partes son iguales, los segmentos, entonces dado el segmento AB, lo vamos a partir en el punto D, que serán partes iguales. Eso quiere decir que dado el ángulo que se va a formar acá entre los dos triángulos, que sería AC, CD, DA, ese es un triángulo. Dado el ángulo que se forma aquí, es el mismo ángulo que se forma en esta parte. Entonces eso quiere decir la proposición que dado un segmento y lo partimos en partes iguales, va a ser igual la misma distancia que hay aquí, acá, y igual así los mismos ángulos. ¿No? Acá, en una línea dada, o sea, un punto por acá, en esta línea. Pues vamos a dibujar esta línea perpendicular, amarilla, ¿no? ¿No? Ah, y ya, ¿no? O sea que en un punto se puede construir una perpendicular. O sea, tienes una recta y construir un punto. Entonces dice, pues tomamos un punto en la línea roja, ¿no? Que corta la negrita acá. O sea, que aquí es como donde se unen, ¿no? ¿No? Entonces construimos este triángulo, ¿no? ¿No? Entonces, ya que construimos este triángulo, construimos la altura de ese triángulo que pasa por ese punto. Y entonces, listo.
como este lado por construcción y este lado serían los mismos, pues entonces este sería un triángulo isósceles. Entonces eso significa que este lado es lo mismo que este, ¿no? O sea, como que no se entiende muy bien, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo rápido. O sea, que básicamente tenemos algo así, ¿no? O sea, si tenemos un segmentito acá del mismo tamaño y un segmentito del mismo tamaño y construimos un triángulo isósceles, ¿no? O sea, este lado y este lado es el mismo. Entonces, si construyo la perpendicular, o sea, la línea que une este puntito con este, esta es la perpendicular por una propiedad que ya se hizo antes. Encontramos una tercera, ¿no? ¿No? Entonces dice que pasan por el mismo puesto, por el mismo punto, ¿no? Y hacen ángulos adyacentes, o sea, construyen estos dos ángulos. Adyacentes es que están iguales, ¿no? Entonces tenemos este ángulo, ¿no? O sea, tenemos esta línea roja, tenemos un ángulo como de 180, construimos esta, entonces se construye este y este ángulo, que entre los dos son, bueno, seguimos acá. Y luego dice que, ya que se construyeron estos, dice que, bueno, que estos dos forman 180 grados, es evidente. Y dice que estas líneas rectas se encuentran en una línea, en una recta continua. Pues sí, ¿no? Es evidente que sí, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, si construyo una línea y la otra la extiendo de tal forma que este y este sean 180, entonces pues estos son colineales, ¿no? Bueno, sí, estas dos rectas pertenecen a la misma recta. Entonces, por lo tanto, estas dos suman 180 grados. Si tenemos dos rectas cualesquiera que se intersecan entre sí, entonces los ángulos opuestos son iguales. Vamos a iniciar. Vamos a trazar una recta que tenga puntos A y B. Y vamos a trazar otra recta que tenga puntos CD. De tal manera que la recta CD interseque con AB en un punto E. Entonces lo que hay que demostrar es que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Sabemos que la recta AE toca a la recta ED en un punto, al cual llamamos en un principio. Entonces, la suma de los ángulos CEA más la suma del ángulo AEB es igual a 180 grados, ya que son complementarios. Y de igual manera, el ángulo AEB más el ángulo DEB igual suman 180 grados. De esa manera, la suma de ambos pares de lados es la misma. Quitamos el ángulo AEB y el ángulo AEB de ambos lados de nuestra igualdad y concluimos que el ángulo CEA es el mismo que el ángulo DEB, es decir, este es igual a este. Si un lado del triángulo es prolongado, el ángulo externo es mayor que cualquiera de los siguientes ángulos opuestos internos. Y mira, lo que dice aquí es que tenemos este triángulo y si tú prolongas la línea, tienes este ángulo. Entonces nos dice que es mayor a cualquiera de los ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Este y este. Y eso se demuestra por la proposición 10, en lo que mira, sabes que esta línea es igual a esta, porque si te das cuenta, aquí estamos bisectando el ángulo, que es el azul. Y ya de ahí también prolongamos esta, y si te das cuenta al prolongarlo, es la misma. ¿Sí te das cuenta? Son iguales. Entonces, esta, al prolongar esta y unirla con esta, nos sale este ángulo.
Entonces esto se da por la propiedad de los triángulos. Y nos dice que este triángulo y este, mira, comparten la misma, ¿ya te diste cuenta? La misma base, o sea que aquí hay como 90 grados, bueno, aproximadamente, y luego tienes este y este son iguales, entonces esta y estas son iguales, por lo tanto este es igual a este, y por lo tanto este es más grande que este. Y ya de igual manera vamos a tener los siguientes. Y dice que cualesquiera de los ángulos de un triángulo juntos van a ser menores que los ángulos de un recto. Es decir, que si tú tienes un triángulo, pues vamos a saber que vamos a tener, dado este triángulo voy a tener siempre tres ángulos, ¿no? 1, 2, 3, 4, dependiendo de las dos que te tomes. Por ejemplo, si te tomas este lado con este lado, existe un ángulo de por medio siempre. Lo mismo, si te tomas este ángulo con este, existe otro y otro. Entonces tengo tres ángulos. Entonces, ¿qué es lo que dice la proposición 17? Bueno, que cualesquiera que tú tomes dos ángulos, si los sumas, van a ser menores a 180 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, fórmate un triángulo y este va a ser este equilátero. ¿Qué es equilátero? Que sean iguales. Entonces te tomas la base, pero pues resulta ser que la puedes prolongar. Pero ¿qué pasa al prolongar la base? Es decir, o sea, tú tienes triángulo y se forma un ángulo y otro ángulo, ¿no? Si la prolongas, entonces existe otro ángulo, que es este que tengo acá. ¿Sale? Este amarillito de acá. ¿Sale? Es decir, vuelvo a tener todo esto. Si yo sumo el rojo con este, es decir, estos dos completos, ¿qué es? Es un ángulo llano. Sí, Es decir, 180 grados. 180 grados. Pero ¿qué crees? Si tú sumas este con este, es igual a este. Con amarillo. Ajá, es Ajá. amarillo. Pero entonces menor que 180 grados. La suma de dos es menor. El completo sería 180 grados, que es lo que completa el amarillo. Bueno, pero hay otra forma de demostrarlo. Eso es al menos como yo lo había visto primero. Pero bueno, dice que te tomas esta, las prolongas, es decir, existen estos dos. Si tú sumas el rojo y el amarillo, se forma un ángulo llano de 180 grados. Pero ¿qué crees? Este amarillo, pues es mayor que este ángulo que tenemos en un principio. Este es mucho mayor que este. Es decir, este si lo pongo acá, no lo completa el amarillo. Y lo mismo pasa con este, con el azul. O sea, si yo sumo estos dos internos, ¿qué crees? Van a ser menores que el llano. Lo mismo que te había dicho. Cualquier triángulo que tú des, ¿sale? Un triángulo. Esa de acá. Si tú das un triángulo, yo digo que este es un triángulo, está bien. Pero de un triángulo puedes rescatar que se dé un caso, ¿no? Que un lado sea mayor que el otro. En este caso yo digo que todo este triángulo tiene un lado mayor que otro. ¿Cuál sería? Este, ¿no? Entonces tengo un triángulo, evidentemente tengo uno que es más grande que el otro. Es decir, el rojo es más grande que el azul. Y entonces, en ese sentido puedo decir que el ángulo opuesto, ¿cuál sería el opuesto? Este. Va a ser mayor que el opuesto de este azul. ¿Sale? Entonces, sí, ¿no? Como que tiene una equivalencia, ¿no? Si este es más grande, pues su ángulo va a ser más grande. Pero si este es más pequeño, su ángulo va a ser más pequeño. Pues entonces habría que demostrar eso, ¿no? Todas esas cosas que tenemos muy intuitivas, Euclides se encargaba de juntarlas y decía, no, pues es que, ¿sabes qué? Hay que definir por qué pasan esas cosas, ¿no? Y evidentemente hay que probar, ¿no? Que este ángulo que es opuesto al lado mayor, sea mayor, este ángulo sea mayor que el ángulo opuesto del lado menor. ¿Quién es el lado menor? Este. Y bueno, entonces es bien fácil, ¿no? Porque él dice que te formas un triángulo otra vez, equilátero, cuyos lados, este y este, son iguales. Es decir, pues si lo completamos o si cerramos el espacio, tengo un triángulo. Pero ¿qué pasa? Si tengo un triángulo isósceles, entonces las bases o estos ángulos internos que son iguales, van a ser iguales, ¿no?
Entonces, pues ahora yo qué digo, con este son iguales, ¿sí? Sí. Es decir, si lo divides entre 3, son 3 ángulos iguales, porque son iguales los lados. Ujú. Bueno, eso ya lo podemos decir. Pero entonces, evidentemente, es mayor que ¿no? Sí. Este es mayor que pero entonces también puedo decir que como son iguales, entonces este también va a ser mayor que este negro es mayor que el amarillo, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué hago? Como este es mayor que y como este es mayor que entonces, si ya de por sí el azul es más grande que Ujú. si ya de por sí este es más grande que cualquiera que yo le sume como un complemento o más 1, pues también va a ser También mayor va a que ser 1. mayor. De hecho, también, si le sumo un complemento, también También va a ser mayor. mayor que Ujú. Y pues ya. En todo triángulo, el ángulo mayor lo sostiene el lado mayor. Eso quiere decir que si tenemos un triángulo, este es un lado mayor, porque es más grande que estos lados. Y dado el ángulo que se forma en estos lados, por ejemplo, este es A, B y C. Dado el ángulo que se forma aquí, es mayor que los que se forman acá. ¿Sí lo notan? Entonces, eso quiere decir que el lado mayor, que este es el lado mayor del triángulo, sostiene el ángulo mayor, porque ese ángulo es mayor que y que este. Entonces, siempre al ángulo mayor lo va a sostener el lado mayor. Entonces, eso quiere decir que no puede ser que este sea igual que este ángulo, porque obviamente ¿no? Y no puede ser que este sea igual, porque no coincide, porque los lados son iguales. Entonces estos dos son menor que y siempre va a ser el ángulo mayor al que sostenga el lado mayor. En todo triángulo, dos lados tomados juntos de cualquier manera sea mayor que el restante. Eso quiere decir que tomado estos dos lados del triángulo, tomado el lado AB y tomado el lado BC, si los juntamos, siempre van a ser más grande que el lado AC. Eso quiere decir que en cualquier triángulo, no importa cuál sea, siempre si sumamos estos dos lados, van a ser mayor que este lado. No importa qué triángulo sea, si sumamos estos dos lados, van a ser mayor que este lado. ¿No? Que dice que si tú tienes un triángulo inicial, pues va a estar definido por ese triángulo, ¿no? En un principio, pero aquí se ve una prolongación, ¿sale? Entonces al final se completa un triángulo completo, completa el espacio, ¿sale? Sí. Entonces dice que en ese espacio, dentro del triángulo, existe un punto, y ese punto va a estar definida por la intersección de dos líneas. Entonces ese vértice le llamamos un punto. Ujú. Pero ¿qué crees? O sea, es decir, tenemos un triángulo inicial, pero este triángulo inicial le hacemos como que aplastamos otra vez de nuevo, Lo checamos, ajá. se hace más pequeño, y entonces tengo dos triángulos inscritos tengo un triángulo nuevo inscrito en este triángulo inicial. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que si tú tienes este triángulo inicial, bueno, en un principio existe un ángulo inicial, pero este ángulo va a ser menor que el ángulo nuevo creado. Ajá, por el punto. Ajá. Pues entonces, ¿qué pasa? O sea, yo puedo hacer prolongaciones de modo que ahora se obtenga esto, ¿no? Y puedo entonces encontrar que existen tres ángulos nuevos, ¿no? Esta es la prolongación. Este ángulo es dada por la prolongación del primer lado de un vértice, ¿no? De este negro. Y este ángulo se va a dar por el inicial, y este es el que se generó a partir del punto, ¿sale? Entonces, bien, habría que probar que este ángulo de acá es menor que el ángulo mayor, ¿no? Sí. Pues evidentemente, pues sí se puede ver visualmente. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que se cumple y es bien interesante.
y un resultado que en las matemáticas es válido y se llama transitividad. Y es que resulta ser que el ángulo azul, que está dado por esto, porque, ¿cómo se llama? Prolongación. Por la prolongación de este se va a generar un nuevo ángulo. Este azul es mayor que el amarillo, Ujú. pero el rojo, este ángulo, es mayor que el azul. Por lo tanto, el ángulo rojo va a ser mayor que el amarillo. Y ya. Porque la transitividad es un resultado que es evidente, es un resultado que es cierto y que funciona para poder demostrar que se cumplen esos elementos. Entonces, evidentemente, este ángulo es menor que el ángulo mayor. Tenemos 3 rectas, de tal manera que las 3 rectas, 2 de ellas son más grandes que una más pequeña. Y debemos construir un triángulo utilizando esas 3 rectas. ¿Cómo hacemos eso? Primero trazamos las 3 rectas que vamos a utilizar. Vamos a llamar a la más grande A, a la mediana B y a la siguiente C. Vamos a trazar una recta que inicia en un punto D y se extiende hasta un punto E. Ahora, vamos a trazar un punto F en nuestra recta de tal manera que la distancia que hay entre D y F sea igual a A. Después, tomamos otro punto de la recta de tal manera que este punto al que llamamos G, al distar de F, va a medir lo mismo que la recta B. Y hacemos lo mismo con un punto H, de tal manera que la distancia entre G y H sea igual a 0. Vamos a trazar una circunferencia que tenga de radio A y que pase con el centro F. Trazamos esa circunferencia y repetimos el mismo procedimiento con el punto G, que tenga un radio de la distancia C. Notemos que ambos círculos intersecan en 2 puntos, a los que llamamos K y L. Por consiguiente, formamos el siguiente triángulo, el triángulo FKG. Notemos que este triángulo que formamos tiene como distancias de la F a la K una distancia A, ya que esta recta actúa como un radio de ese círculo. La distancia GK tiene distancia C, ya que este también actúa como radio de ese círculo. Y la distancia FG por construcción es la distancia B. Por lo tanto, tomando 3 rectas con distancias desiguales, podemos construir un triángulo cualquiera. Aquí nos dice, si dos triángulos tienen 2 lados de uno respectivamente igual a 2 lados del otro, es este lado y este lado son iguales. Y este lado son iguales, ¿sí los ves? Uh-huh. Y si sus ángulos, o sea, el ángulo contenido entre los dos primeros lados es igual, bueno, es mayor que que el que está contenido por el otro, entonces este lado opuesto, o sea, la base del triángulo, va a ser más grande que la otra base. Y bueno, la explicación en sí nos tiene distintos de axiomas, porque lo hacemos por construcción. Tú al hacer este y este igual, si te das cuenta aquí estamos dividiendo. O sea, hacemos 2 triángulos, pero con las mismas. Entonces, si esta va a ser igual a esta. Y ahora, si dibujas esta línea, o sea, este es del otro acá, y luego esta, entonces esta y esta van a ser iguales. Entonces ya de ahí nos vamos a que los ángulos, por lo tanto, este ángulo es igual a este. ¿Sí te das cuenta? No. Sí. Por lo de los triángulos, como la correspondencia. Pero este va a ser mayor que este. Y de ahí, entonces este va a ser mayor que estos dos. Y ya de ahí podemos concluir que este es menor que este. Pero si te acuerdas que por construcción este es igual a este. Entonces ya tenemos
que este es más grande que este, que era lo que queríamos demostrar. Para esto tomaremos dos triángulos con dos lados iguales. En este caso, el lado A es igual a 2 en ambos casos y el lado B es igual a 2.2 en ambos casos. La única diferencia de estos dos triángulos es que el ángulo C, bueno, el lado C, en este caso la base, es 2.7, en este caso es mayor que en el triángulo 2, que en el triángulo 2 es de 1.1. Entonces, por datos iniciales, tenemos que los dos lados son iguales y que el lado C es mayor que el lado C sub 2. Vamos a recordar una proposición en la que nos dice que si tenemos dos triángulos y estos tienen dos lados respectivos iguales y tienen los ángulos comprendidos iguales, entonces también tendrán las mismas bases iguales y los triángulos son iguales. Es decir, que tuviera estos dos ángulos iguales, estos dos lados iguales, y tuviera dos ángulos iguales, estos dos o estos dos, las bases también iban a ser iguales. Es decir, que estaríamos formando un triángulo equilátero. Pero como este no es el caso, podemos descartar que el ángulo BAC sea igual al ángulo BAC2. Si en el triángulo 2, que era el triángulo de aquí, B2, A2 y C2, le sobreponemos el triángulo 1, es decir, que aquí ponemos el A1, A2, ese B2 que es el de acá, el del triángulo 1, y el C, que es BC, esta parte de aquí rojita. Vamos a tener una nueva figura. Es decir, aquí tendremos dos lados que midan 2.2, es decir, B2 y este otro B2, que fue de la figura de acá. Y este fue de la figura inicial. Entonces vamos a formar una recta entre B y C2. Y entonces aquí vamos a tener dos ángulos iguales por la proposición número 5. Esta proposición número 5 nos comenta que si tenemos dos ángulos iguales, un triángulo con dos lados iguales, sus ángulos opuestos serán también iguales. Es decir, que el ángulo opuesto de B2 es este ángulo, es A2, C2 y D, y el ángulo opuesto de este lado es A2, D y C2. Entonces, estos dos son iguales. Aquí podemos ver que como estos dos son iguales, cuando partimos este ángulo, entonces este ángulo chiquito nos queda menor que el ángulo inicial. Es decir, que el ángulo EDC2 es menor que el ángulo EC2D. Y vamos a tomar otra proposición también del libro 1, en el que nos dice que en cualquier triángulo, el lado más grande es el opuesto del ángulo mayor. Y en este caso, el segmento C es mayor que los demás segmentos, el segmento C1 y el segmento H, por lo que su ángulo opuesto es mayor que los demás. Entonces, C3 es mayor que este ángulo B, C y C5. Entonces, podemos concluir que como este ángulo es mayor que este lado, bueno, este ángulo en ello es mayor que el ángulo verde y el ángulo en ello es mayor que el ángulo naranja. También su lado, bueno, su lado opuesto va a ser mayor a los dos lados restantes. Por lo que concluimos
que dos triángulos tienen dos lados del 1 iguales respectivamente a dos lados del 8, pero tienen la base del 1 mayor que la base del 8, también tendrán el ángulo comprendido por las rectas iguales del 1 mayor que el 8. Aquí podemos ver que esta C1 es esta recta y esta C es esta recta. La primera parte nos dice que si un segmento al incidir sobre dos rectas hace el ángulo externo igual al interno y opuesto del mismo lado, esas dos rectas serán paralelas. Entonces vamos a tomar la recta L y M. ¿Vale? Vamos a tomar al segmento A, ese es el segmento en ello, que va a atravesar ambas rectas. Marcamos los ángulos que forman estos dos. Pero antes, vamos a recordar que si tenemos dos rectas que se cortan entre sí, se van a quedar ángulos opuestos por el vértice iguales entre sí. Es decir, que los ángulos marcados van a medir lo mismo. Entonces, vamos a tomar, con respecto a la recta A, un ángulo, ya sea externo o interno, ¿vale? Los externos van a estar afuerita de la recta, bueno, de la área gris, y los internos van a estar adentro. Entonces, respecto a la recta A, podemos tomar el vector, bueno, el ángulo B, y vamos a tomar el interno opuesto, es decir, bueno, de este mismo, su interno sería este, y el opuesto, es decir, sería este. Entonces, si estas dos rectas, si este ángulo beta y este ángulo de aquí formado en la parte rosa miden lo mismo, entonces va a pasar un caso, ya sea que las rectas, bueno, si son iguales los ángulos, las rectas L y M van a ser paralelas. Y si no son iguales, entonces tenemos que las rectas no son paralelas. Y en la segunda parte de la proposición nos dice que si un segmento al incidir sobre dos rectas hace a los dos internos del mismo lado iguales a dos ángulos rectos, las rectas serán paralelas. Entonces, vamos a tomar las mismas rectas, los mismos ángulos, y vamos a identificar respecto a la recta A los ángulos internos y los ángulos externos. Entonces vamos a tomar, no sé, el ángulo en verde, que está del mismo, bueno, los dos que están del mismo lado, que serían todos este verdecito, este rojito, este y este, están de este lado de la recta. Y estos son otros que están del otro lado. Entonces vamos a tomar el ángulo y su ángulo, un ángulo externo y el ángulo interno, que están en diferentes, en la recta L y en la recta M. Si sumamos estos dos ángulos, no sé, por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo también externo, si nos dan 180 grados, que es equivalente a dos ángulos rectos, esas dos rectas L y M serán paralelas. Y si tomamos el ángulo alfa y el ángulo por AHM, si lo sumamos y nos da 180 grados, también la recta L y la recta M van a ser dos rectas paralelas. ¿Vale? Aquí lo podemos ver, que si sumamos los dos ángulos internos del mismo lado y nos da 180, las rectas son paralelas.